Desde 1990, la homosexualidad dejó de ser un diagnóstico médico para la Organización Mundial de la Salud, lo que implicó primero reconocer que la diversidad sexual no es una enfermedad y por lo tanto que hace parte de nuestras decisiones como sujetos de derechos humanos. Sin embargo, el tema sigue siendo objeto de debates. Existen aún alrededor del mundo las mal llamadas terapias de conversión, la discriminación desde puntos de vista religiosos e incluso la criminalización de la homosexualidad, con prohibiciones de reafirmación de género, penas de cárcel y hasta ejecuciones. Contra esas visiones antiderechos, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Interfobia y la Transfobia. Y ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos al debate. Para esta conversación está en el estudio Alexandra Benítez. Ella es investigadora y psicóloga de derechos humanos e incidencia política en la Corporación Caribe Afirmativo, además de ser parte del colectivo Memoria Trans. También se conectan con el debate vía Skype Colette Spinetti Núñez, quien es presidenta del colectivo Trans del Uruguay, integrante del bloque Trans y disidente de Uruguay y secretaria general de la red Corpora en Libertad. También Dayan Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X y de la Federación Nacional LGBT+. Ya regreso con ustedes para las preguntas. Pero antes, recordarles a nuestros televidentes que ustedes también hacen parte de este debate. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como @France24_ES. La etiqueta es el numeral El Debate F24. A mí me encuentran en Twitter como AngelaGoF24. No olviden tampoco que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles para ustedes en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y en TuneIn. Y se abre este debate. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales, las LGBTIQI+, tienen derecho a ser reconocidas con sus derechos humanos universales. Vamos a comenzar con las preguntas. Inicio aquí en casa, en el estudio. Alexandra, gracias. Muy buenas tardes para todas, todos y todas. Un cordial saludo y gracias por la invitación extendida aquí al espacio. Mire, hay mucho tema que abarcar, Alexandra, y pues esto también va para nuestras otras dos invitadas, pero vamos a iniciar con los tratamientos de afirmación de género. Esta misma semana fue prohibida en Florida, Estados Unidos, la atención médica para personas diversas, como por ejemplo los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal, y esto especialmente para jóvenes transgénero, pero también además se pusieron obstáculos para los adultos que quieren acceder a este tipo de terapias. Y una de las polémicas en torno a la diversidad tiene que ver con la edad, porque sí o no los menores de edad deberían tener acceso. Yo creo que es importante reconocer que los derechos humanos no deben ser negados para ningún tipo de población, ¿no? Y en ese sentido reconocer que existen las infancias y adolescencias con experiencia de vida trans es entender que necesitan determinadas garantías y el reconocimiento de sus derechos para reafirmar su identidad de género, ¿no? No obstante, yo creo que sin duda alguna las personas trans han tenido que recurrir a miles de intervenciones artesanales, quirúrgicas, desde diferentes lugares clandestinos y que se generen este tipo de leyes, digamos, sobre las reafirmaciones de identidad de género de infancias y adolescencias trans, no va a detener que las infancias y adolescencias trans dejen de existir. Van a seguir sin duda alguna existiendo, pero sin garantías y sin derechos. Y eso es lo que reclamamos a los estados y a las organizaciones y a las entidades internacionales, y es entender que las vidas trans no pueden ser puestas en debate, sino se deben garantizar sus derechos independientemente del lugar que habiten y el ciclo o la etapa intergeneracional que estén habitando en ese momento de su vida. Colette, pregunta para usted. Lo que estamos hablando aquí con Alexandra en el estudio tiene que ver con una interpretación que se aleja del binarismo y que reconoce que existen infancias trans, así como existen ciudadanos y ciudadanas trans en todo el mundo. ¿Cómo deberíamos reinterpretar estas infancias trans contra el argumento, por ejemplo, que existe de que no han todavía los niños decidido o no tienen criterio todavía para decidir cómo quieren vivir su sexualidad? ¿Cómo lo ve usted? Primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Un saludo inmenso a las demás invitadas y a toda la teleaudiencia. En este sentido, tenemos que diferenciar
dos cosas. Una es la identidad de género de las personas y otra es la orientación sexual de las personas. Se tiende a confundir muchas veces que la orientación sexual determina la identidad de género y eso no es así. Son dos caminos independientes. Por otro lado, decir que, bueno, los estudios académicos, científicos y nuestra propia experiencia de vida demuestran que la identidad de género trans se empieza a manifestar alrededor de los 3 años. Eh, y esto no es algo impuesto ni algo que se elija. En Uruguay nosotros tenemos la ley integral para personas trans que le permite a niñas menores de edad, con el permiso de sus padres, de sus progenitores, cambiarse género y nombre. De hecho, tenemos casos de estos. Dentro de mi organización está la familia y la primera niña trans que cambió nombre y género en el Uruguay. En este sentido, lo que sí hay digamos, en América, y especialmente en Latinoamérica, es una ola de adultocentrismo, donde las niñeces empiezan a perder el lugar de ser sujetos, sujetas de derecho. Las niñeces empiezan a considerarse que no tienen derechos, que no tienen voluntad, que no tienen poder de decisión, y por lo tanto hay como un aumento del poder de la adultez y en especial de los estados que imponen estas leyes. No olvidemos que, por ejemplo, en Guatemala hay un proyecto de ley también que prohíbe las infancias trans, condena las infancias trans, y así en una gran cantidad de países. Tenemos países como Paraguay, donde no hay ninguna ley de reconocimiento y menos para la infancia, países como Perú, donde no existe el reconocimiento. Entonces, invisibilizar las infancias es invisibilizar a las personas y no permitirles ser sujetas, sujetos de derecho, con toda la consecuencia psicoemocional que eso trae. Pensemos en el altísimo número de intentos de suicidios y de suicidios dentro de la comunidad trans. Yo creo que todas las personas trans tenemos mínimos 3 intentos de suicidio en nuestras vidas y eso tiene que ver con la represión a las personas trans en su infancia. Pues bien, ahora quisiera darle la palabra a Dayan. Un saludo para usted, Dayan, y quisiera que hiciéramos un poco de pedagogía, pues para efectos de esta conversación, ¿no? Porque no es lo mismo ser una persona transexual que una persona transgénero, y esas son dos líneas que es bueno también trazar para entender que no necesariamente la autopercepción de una persona tiene que ver con modificaciones a su cuerpo o a su biología. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. En efecto, pero quizás eso es hilar demasiado, sobre todo para aquellas personas que no entienden claramente acerca de justamente las distinciones solo básicas de la identidad de género y la orientación sexual que justamente hablaba Colette. Ahora si vamos a tratar de cómo es de perfilar o buscar lo más mínimo dentro de la población trans, eso obviamente entraría en una discusión muy compleja, pero en todo caso, si deseamos abordar justamente la misma con el conocimiento claro y por supuesto los estándares, sobre todo dentro de la comunidad trans que se habla, estaríamos entendiendo que las personas transgénero serían aquellas que transgreden el género en su vida cotidiana y que a partir de aquello, de este tránsito, de esta experiencia de vida trans, no tiene que ver, por lo menos en Ecuador, en algunos otros países también lo contemplan así, con intervenciones quirúrgicas u hormonales. En el caso de que alguna persona tenga trans alguna intervención quirúrgica u hormonal, entonces estaríamos hablando de una persona ya transexual y no necesariamente haya pasado por un proceso de reasignación sexual, porque anteriormente, cuando no estaban muy difundidos o muy entendidos los términos, se entendía que una persona transexual era aquella que ya había concluido, por decirlo así, si lo vemos de una forma lineal, con su proceso de transición, y eso tenía que ver con la intervención incluso hasta quirúrgica de sus genitales, y que si no lo había concluido entonces no se la consideraba como una persona transexual, pero a lo largo del tiempo hay un sinnúmero de debates alrededor de aquello
y esto de aquí se ha justamente entendido, o por lo menos así se lo estudia en Ecuador, que aquellas personas que hacen estas intervenciones quirúrgicas y hormonales ya son consideradas personas transexuales. Pero dentro de este marco también es importante entender que estas discusiones más bien tienen que ver con el aspecto mucho más íntimo, por decirlo de una u otra manera, del movimiento trans, que no necesariamente tiene que ser entendido por la población en general. La población en general tiene que entender que las identidades trans, las experiencias de vida de trans tienen el mismo derecho que cualquier otra persona y que lamentablemente, como se lo acaba de mencionar, en algunos países, y ahora que se lo ve terriblemente en Estados Unidos, con estas limitaciones en las que justamente tiene que ver con el desarrollo de las experiencias de vida trans, lo único que hacen es hacer creer que hay algo que curar, que tenemos que pasar por procesos psicoterapéuticos o terapéuticos o psiquiátricos o religiosos o incluso hasta torturas. Aquí en Ecuador justamente no hace menos de unas 2 semanas se han denunciado casos que han recluido a personas de la diversidad. Desde el Centro Psicotrans de la Asociación Silueta X, que está en la ciudad de Quito, hemos venido denunciando esto, estas clínicas de tortura, porque son tortura, o de conversión y mal llamadas de deshomosexualización o de destransexualización, que existen en Ecuador y a lo largo de varios países dentro de Latinoamérica, lamentablemente lo único que ofrecen es algo que no se puede eh, convertir, más bien se convierte en un proceso de tortura y dentro de aquello, incluso aquí en Ecuador, se encuentra reconocido no integralmente, como lo acabo de mencionar, pero sí en el Código Orgánico Integral Penal a partir justamente del ámbito de tortura, según el artículo 68, si mal no recuerdo, en el que se menciona justamente que cualquier persona que intente cambiar o modificar la identidad de género o la orientación sexual de una persona, lamentablemente puede incurrir en una tortura y eso obviamente es penalizado entre 8 a 12 años dependiendo de la agravante. Bueno, hay un tema y es separar, digamos, lo dogmático de lo penal y de los derechos humanos basados también pues, en estándares internacionales. Sobre eso quisiera conversar con usted, Alexandra, ya que nuestra otra invitada trae a colación las mal llamadas terapias de conversión que suceden alrededor del mundo, pese a que han sido declaradas violatorias de los derechos humanos. ¿Terapia de conversión es tortura? Porque bajo ese mismo argumento, Alexandra, se han realizado otras prácticas culturales, como por ejemplo la mutilación genital femenina, en un contexto en el que creen las familias que eso es lo mejor para sus hijas, hijos e hijes. Aquí pues hay un proceso que más que de rechazo, y usted me va a corregir, de educación. Sí, yo considero que hablar de las mal llamadas terapias de conversión, que al final del día terminan siendo esfuerzos por eliminar la orientación sexual, identidad o expresión de género o modificarlas, sin duda alguna pone un debate dentro de la mesa, un debate que no debe ser puesto sin duda alguna y que implica reconocer, por ejemplo, un ejercicio que ha venido realizando All Out junto a la revista Volcánicas y la Corporación Caribe Afirmativo, en el que recoge alrededor de 2.700 testimonios de personas LGBTI que fueron víctimas de terapias de conversión, ¿no? Hablamos de un número sin duda alguna grande, ¿no? Y arroja un poco como esta investigación, como que 1 de cada 4 personas que vive o es víctima de una terapia de conversión puede suicidarse, ¿no? Yo creo que implica reconocer que los derechos sexuales y reproductivos deben estar garantizados para cualquier persona independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género y que en ese sentido en Colombia ya existen proyectos de ley que buscan prohibir las terapias de conversión en el territorio nacional. También creo que implica reconocer que las terapias de conversión se han dado desde diferentes lugares y escenarios. Por ejemplo, es entender que desde los sectores étnicos y raizales las terapias de conversión ocupan un lugar diferente, ¿no? Porque los resguardos indígenas son diferentes los procedimientos, pero finalmente buscan erradicar la orientación o identidad de género de la persona. Y, por ejemplo, yéndonos al contexto o en el marco del conflicto armado en Colombia, lo que sucedió en el marco de la guerra fueron terapias de conversión, ¿no? Sí. Hechos victimizantes alrededor de el reclutamiento forzado, el desplazamiento, las amenazas que buscaban también modificar o eliminar la diversidad de sus territorios a partir de la presencia de grupos armados legales y ilegales dentro del territorio. Entonces yo creo que
implica reconocer más que el debate, implica reconocer las realidades que viven personas LGBTI que son víctimas de terapias de conversión y que sin duda alguna organizaciones y entidades se lucran a partir del dolor y el sufrimiento humano. Porque el estudio también habla de que estas terapias de conversión pueden tener un costo de entre 500.000 a 5 millones de pesos. Entonces, Colombianos. colombianos, exacto. Entonces, implica que personas, organizaciones y grupos que no se piensan la diversidad sexual como una agenda política y de derechos humanos se lucren por medio del sufrimiento y el dolor de un sector que históricamente ha sido oprimido. Es interesante, Alexandra, que usted está citando un reportaje periodístico que se hizo, digamos, a nivel Colombia y que también toca las aristas de la situación latinoamericana. Y en aras, creo que de ampliar esta discusión, tendríamos la obligación en France 24 y desde sus organizaciones de promover que haya un debate que se mueva hacia lo científico, ¿no? Hacia la investigación. Hay un libro bien interesante que se llama La invención de los sexos, de una doctora en estudios de género argentina llamada Lucicia, y esto para referencia de nuestros televidentes, es interesante entender, y ella lo hace muy bien, explicar cómo venimos de una historia binaria, ¿no? Y cómo ese binarismo es más una imposición social que una realidad natural en las personas. Y con esto pues quisiera hablar ahora nuevamente con Colette, porque Colette, lo plantea Lucicia en su libro, si todos estuviéramos en una isla en la que no tenemos un lenguaje desarrollado todavía, pero sí tenemos una genitalidad y una corporalidad, pues no necesariamente nos identificaríamos todos inmediatamente como hombre y mujer, sino que la misma biología nos elige para ser diversos en nuestra naturaleza. ¿Usted qué opina sobre esta clasificación binaria contra la que todavía organizaciones como la suya luchan tan fuertemente? Bueno, a ver, esta clasificación binaria es una clasificación que proviene del colonialismo y además de la mano de la religión, ¿no? Es decir, con aquel discurso de las religiones de Eva la que condena el mundo, ha sido un argumento para condenar a las mujeres, por ejemplo. A ver, este binarismo, nosotros siempre hablamos de que es el sexo impuesto al nacer. Tengo una amiga chilena trans que siempre dice, y le robo la frase, el patriarcado me traicionó, porque el patriarcado no me preguntó a mí qué género era yo, sino que el patriarcado lo que hizo fue mirar mi genitalidad e imponerme un sexo, ¿verdad? Y esta imposición de los sexos lleva a que después todo en nuestros estados se distribuya alrededor de ese sexo impuesto al nacer. Los baños, las escuelas, los centros de salud, los servicios de salud, las cárceles, todo se organiza alrededor de este binarismo. Bueno, Colette, Binarismo que le ha hecho mucho mal, perdón. Que le ha hecho mucho mal a la sociedad, perdóneme que le termine la frase, pero es que quiero darle más espacio también a las otras invitadas y solo agregarle que, claro, esta agresividad o esta actitud pasivo-agresiva que se ve en cosas tan sencillas como las niñas visten rosa y los niños visten azul, ¿no? Desde ahí podemos empezar a hacer nuestra evaluación. Quisiera pasar a otro tema para que no se nos queden por fuera todos los asuntos que hay que abarcar con Dayan, y es que incluso en los grupos de defensa de derechos hay discordancias. Entonces hay discriminación también en esos nichos o que son considerados de lucha de derechos. Me gustaría que habláramos un poco de lo que es el terfismo versus los feminismos incluyentes y pues que continuemos en aras de esta discusión de ser hombre o mujer o una autodeterminación más allá de la biología. Sí, bueno, hay que reconocer que en nuestros países lamentablemente la cuestión que tiene que ver con el feminismo todavía está en crecimiento y me refiero que hay algunos movimientos que excluyen a las mujeres trans a partir justamente de una concepción biológica, como también lo mencionaba hace un momento las compañeras. Entonces, en ese sentido, no es como en otros países donde de repente el feminismo tiene claro que es un proceso de equidad, de inclusión, que tiene que ver justamente con la participación de todos los actores
de la sociedad en general y que no necesariamente tiene que ver con la parte biológica o incluso el género. Y en Ecuador, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias, sobre todo las personas trans. Me acuerdo en el año 2013, no me acuerdo, creo que era el 13º encuentro latinoamericano de mujeres que se desarrolló en Perú. Fuimos un grupo de personas trans y en ese momento, en cambio, estas feministas, entre comillas, que yo diría que son TERF justamente, no permitían ingresar a hombres trans, pero sí a mujeres trans. Entonces nos topábamos con otra realidad, por ejemplo, en Ecuador, que sí se permitía la participación de hombres trans porque habían nacido biológicamente mujeres. En cambio, a las mujeres trans no se las dejaba participar porque habían nacido biológicamente varones. Los varones, ya sean cis o incluso cis homosexuales, sin importar su orientación sexual, tampoco les permitían participar y mucho menos a los heterosexuales. Entonces, unas discusiones alrededor justamente dentro del movimiento feminista, vuelvo a repetir, radical. No todo el movimiento feminista es así, pero en algunos se mantiene justamente esta radicalización de la exclusión de las personas a partir de sus estructuras fisiológicas o comportamentales de género en la vida. Y eso lamentablemente lo único que hace, por supuesto, es reducir los espectros de lucha y sobre todo de inclusión a nivel general y no solamente en los países, sino a nivel regional cuando somos testigos justamente de este tipo de situaciones. Aquí en Ecuador ha habido mucho ataque, de hecho yo hace mucho tiempo dejé de participar en el movimiento feminista directamente por justamente este tipo de cuestiones en las que se veía en contra justamente de las poblaciones trans, en donde hay un crecimiento a nivel regional y yo diría justamente a nivel mundial con el terfismo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, ya que corre tan rápido el reloj. Alexandra, ¿lenguaje incluyente sí, no y por qué? Yo creo que el lenguaje incluyente es necesario, ¿no? Surge mucho este discurso de el lenguaje incluyente realmente es garantizar braille, es garantizar lengua de señas o intérpretes en lengua de señas, pero yo creo que es importante entender que cada sector tiene como sus formas de reclamar derechos, ¿no? Yo creo que el lenguaje es una herramienta muy poderosa que tenemos para el reconocimiento de las identidades y las orientaciones sexuales diversas y sin duda alguna creo que el lenguaje incluyente reconoce también otros lugares que no se enuncian desde el binarismo, ¿no? Hay personas no binarias dentro del espectro no binario que no logran reconocerse a partir de este sistema que impone solo dos posibilidades de habitar la masculinidad o la feminidad y que sin duda alguna también tienen que ser reconocidas jurídicamente. En Colombia, por ejemplo, hay un avance muy gigante y es el reconocimiento de las identidades no binarias dentro del sistema jurídico colombiano y eso impone unos retos para el Sistema Nacional Estadístico y para el DANE también como herramienta estadística. Entonces creo que sin duda alguna debemos hablar del lenguaje de inclusión, pero también debemos hablar de acciones afirmativas que reconozcan esos lugares que no habitan el binarismo masculino o femenino. Claro, las personas que a veces se identifican con la X y sobre eso también nos puede hablar mucho Colette porque Argentina también ha sido pionera en esa materia. Y Colette, sigamos hablando alrededor de la inclusión versus la criminalización. 67 países del mundo todavía criminalizan la diversidad sexual. Ponen castigos que van desde penas de cárcel, sanciones, hasta incluso ejecuciones por mantener relaciones que no se clasifican dentro de lo binario. ¿Cómo vamos en el mundo en términos de inclusión? Porque ustedes tres hacen parte de organizaciones que tienen una lucha incansable y que viene de décadas, de cientos de años atrás. Pues, ¿cómo vamos? Bueno, a ver, tenemos el caso ahora de Uganda, que es el más reciente de la criminalización, pero también tenemos países en nuestra Latinoamérica y el Caribe que criminalizan la homosexualidad y más aún la identidad de género trans. En este sentido, si bien habemos países que hemos avanzado en el reconocimiento de derechos, pero como siempre digo, en esta conciencia de lucha colectiva no nos podemos quedar con que nuestro país ha avanzado, sino que tenemos que también fortalecer nuestras redes para que otros países también puedan avanzar. Acá hay una cosa que no se entiende y es que las personas de la comunidad LGBTQI+, y en especial las personas trans, somos personas y somos seres humanos y como seres humanos debemos gozar
de todos los derechos humanos. También tenemos que pensar en que estos países que no tienen, que criminalizan, también hay países que no criminalizan, pero que sí la sociedad criminaliza. Yo personalmente trabajo con personas trans privadas de libertad, tanto en Uruguay como en Latinoamérica y Caribe. Integro una red y hay una criminalización social también de la comunidad trans. La comunidad trans, la que está fuera, la que debe ser dejada fuera, la que debe ser encerrada, la que es como el objeto de todos los males, y entonces hay una criminalización social. Por eso tenemos un tal alto índice de asesinatos por odio en Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, vuelvo a repetir, debemos de trabajar en conjunto con redes muy fuertes para que todos los países logren descriminalizar la orientación sexual y la identidad de género y reconocer derechos de la comunidad LGBTQI+. Pues bien, muchísimas gracias a nuestras tres invitadas por las aclaraciones que están realizando. Yo quisiera que ya pasáramos a una ronda de conclusiones y les lanzo a las tres la misma pregunta. Ya hemos hablado de todo lo malo, de todo lo que está erróneo según la postura de derechos que ustedes defienden, pero ahora quisiera que cerráramos este programa hablando de esos pequeños eventos o grandes eventos que a ustedes les dan esperanza en un mundo más incluyente, y comienzo con Alexandra. Yo solo quisiera dejar un mensaje. Hoy nos faltan 145 personas LGBTI en el país, asesinadas por la violencia, por el prejuicio. Y en muchos países de Latinoamérica no existen, por ejemplo, garantías para el ejercicio de las personas trans. Yo considero que es necesario seguir reafirmando el compromiso de los estados con las agendas de diversidad sexual y de género, y entender que no es un tema de decidir o no brindarle derechos, es que las personas LGBTI somos sujetas de derechos, y eso implica que el Estado garantice dentro de sus agendas políticas el acceso a diversos procedimientos. Dayan, sus conclusiones sobre nuestros avances como sociedad. Bueno, yo considero que afortunadamente, a pesar de todas las vicisitudes que se ven en la región, los asesinatos, quizás es momento también de que la sociedad en general reflexione, y yo siempre comparo el movimiento LGBT con lo que ha sucedido con el movimiento afro. Ha seguido procesos justamente de inclusión poco a poco a través de las luchas de actores que se han identificado a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Y yo creo que sucede lo mismo con nuestras poblaciones, o sea, si comparamos, hacemos una analogía de los afrodescendientes, por ejemplo, las iglesias blancas, las universidades blancas y todos esos espacios en donde se excluía a los afros, lo mismo ha pasado con nosotros, el tema del matrimonio, el tema de la adopción, el tema de la participación en política de las personas LGBT y sobre todo de las personas trans. A pesar de todas estas problemáticas, poco a poco hemos ido avanzando, y con esto no quiero decir que quizás en algunos países hemos avanzado de forma legal, pero a nivel estructural lamentablemente hace falta ese cambio, ¿no? Y eso tiene que ver con una comprensión del comportamiento de la sociedad en general, y que yo esperaría que ojalá que con el pasar de los años, tal como ha pasado con el movimiento afrodescendiente, y con esto no estoy diciendo que no sufre discriminación y no hay racismo, porque sí lo hay, poco a poco esto también vaya eliminándose dentro de nuestras poblaciones y cada vez seamos partícipes mucho más dentro de la sociedad en general. Entonces, eso, que nos vean como seres humanos, porque todos somos seres humanos principalmente, y aquello justamente nos hace acreedores de la participación social, de la vida y de todas las cuestiones que tiene que ver alrededor de la sociedad en general. Eso. Y Colette. Bien, yo estaba escuchando a las compañeras y venía pensando cuánta agua ha pasado bajo el puente, como se dice en Uruguay, cuántas luchas, cuántas compañeras han puesto sus cuerpos en la calle para que hoy, por ejemplo, estemos en este espacio hablando de la comunidad trans. Esto hace 10, 20 años atrás ni se pensaba. Y hoy estamos en un espacio televisivo internacional
3 personas trans hablando sobre la problemática trans. Ahí creo que hay un gran avance y esto tiene que ver con las luchas que la sociedad civil, que la comunidad trans en general, que en la mayoría de los países ha sido iniciada por mujeres trans y por suerte después aparecieron los hombres trans y hoy están apareciendo las personas no binarias para reforzar esta lucha. Esas luchas han dado estos resultados. Y más allá de los reconocimientos legales de derechos, yo considero que hoy la lucha es cultural. Hoy tenemos que cambiar, tenemos que buscar estrategias para cambiar la matriz cultural de nuestras sociedades. Si la matriz cultural cambia, el reconocimiento legal siquiera va a ser necesario porque vamos a vivir en una sociedad mucho más igualitaria. Bueno, es que los activismos comienzan desde la calle. Muchísimas gracias a nuestras 3 invitadas y para nuestros televidentes la invitación es a continuar informándose y a continuar con una vigencia para la discusión, que al final es lo que más le aporta a la diversidad. Estuvieron con nosotros Alexandra Benítez, investigadora y psicóloga de derechos humanos, de incidencia política y representante de Caribe Afirmativo. Gracias a usted, Alexandra. Gracias por la invitación. Gracias también ampliamente a Colette Spinetti Núñez, presidenta del colectivo trans del Uruguay, integrante del bloque trans y disidente de Uruguay y secretaria de la red Corpora en Libertad. Gracias, Colette. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a las compañeras y gracias a quienes nos están viendo porque eso es más que importante. Y Dayan, también una calurosa despedida para usted, presidenta de la Asociación Silueta X y de la Federación Nacional LGBT+. Muchas gracias también por la invitación y por supuesto a las compañeras y aquellas personas que nos están viendo y creen justamente en nuestras poblaciones. Gracias. Pues ha sido un placer estar con ustedes en un nuevo debate. La producción general del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y a cargo de la producción de nuestras invitadas, Tania Herrera. Sigan con nosotros en France 24. Ya volvemos con más.